Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Estaba esperando con la esperanza de que entraran algunas más, pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar teniendo unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidas una vez más con el propósito de aprender, tener nuevos conocimientos en el área secretarial. Bendice a cada participante y ayúdalas a lograr sus metas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuéntenme cómo les fue en Semana Santa, qué hicieron. Oh, muy bien, profesora. Descansamos poco. Cuando yo descansé, me Ay, fui a la sí, iglesia. El sábado sí me fui a la playa, porque caramba. Pero ya después, en la casa, en la iglesia y tranquila. tranquilo, hay que estar tranquilo porque son días de meditación, de recogimiento espiritual. A mí me hubiese gustado ir a la playa, pero a mi esposo no le gusta que vayamos en Ah, Semana no, Santa. y más esos días no, No, no no le gusta. es. No, nos quedamos tranquilos en el interior ahí con las mamás y las suegras, Ay, tranquilos. qué bien. Y cuéntenme de las asignaciones, ¿pudieron avanzar a algo con las actividades, Bueno, los foros, o soltaron eso un poco? Yo estoy al día con todo. También tuvimos el asunto de la plataforma que nos resultó bien, pero yo no pude entrar todavía. perdón, Yo no he podido entrar ni siquiera al foro que iba a, a comentar algo. Y hice mi tarea, la del foro, ¿verdad? Que es la gramática y eso. No pude entrarla porque cuando ya estaba hecho el trabajo que le iba a dar, le iba a enviar, eh, no me... hay un micrófono por ahí, déjame ver, Juan. Para que usted me siga diciendo que no se escuche. Ah, ok, ya. ya. Sígame diciendo. No Y tuvo cuando inconveniente. yo tuve inconveniente ayer, hoy no pude entrar, pero ayer yo tuve inconveniente el día entero, no pude entrar. O sea, entraba, ¿verdad? Y cuando hacía la tarea ya, cuando ponía que del foro, que entraba al foro para mandar las preguntas que se hacía de la gramática, no se iba, no ¿Y qué sé, error le bueno, no sé, pone? ¿Qué error le pone? eh, no me pone como unos cosas como rojo arriba y abajo también. Entonces, no, o sea, no me decía nada. Cuando yo le enviaba, no se iba. Para casos así me escriben de una vez, porque entonces no sabemos si fue que se bloqueó o usted está haciendo algo mal o lo está cargando en un formato que no es aceptado. ¿En qué formato usted lo está subiendo? En Word? Ah, no, es que yo lo respondo ahí mismo, profe, siempre he respondido en Ah, los... es un foro. Ok. Ajá, el foro, todavía la tarea no es, pero fue en el foro. Usted tardó mucho para enviarlo. Bueno, fue ayer. Mientras usted se puso a digitar, ¿verdad? A responder las preguntas, tardó mucho en darle a enviar. Sí, realmente, porque me ponía a hacer cosas en la oficina y a la vez entonces soltaba un poco y así. Pero después, eso fue la primera vez, cuando yo veo que me está dando ese error, digo yo, bueno, déjame ver si fue que como duré mucho, entonces salí de la plataforma y entonces volví a entrar. Cuando volví a entrar, fue que me daba, me hacía lo mismo, o sea, me di cuenta que no, y yo Vamos a revisar, vamos a busqué una revisar. persona y me dijo, parece que la plataforma tiene problemas. Ya.
Hay que investigar esa parte, a ver si a alguien más le ha dado problemas. Me dirán las demás si han tenido inconvenientes. Me gustaría escuchar si han tenido errores también para ver cómo podemos corregir esa parte. Entonces, recordarle a Pavel, tiene la mano levantada. Yo estoy al día con las actividades y no me dio ningún error en la plataforma. Puede ser que ella está haciendo algo malo. Vamos a ver, vamos a revisar de todas maneras. Cuando terminemos la clase, vamos a revisar a ver qué pasa. En casos así, Cleidy, lo ideal es que usted guarde sus respuestas en Word. Me imagino que usted la guardó por ahí, ¿verdad? Ya, Dios. La guarda en Word y cuando ya, y lo intenta más tarde, a ver. Vamos a intentarlo cuando terminemos la clase en línea para revisar si es un error que está cometiendo usted o es un problema de la plataforma y pueda resolver esa parte. Entonces, vamos a ver en qué estamos en gramática, ortografía y redacción. Me gustaría que alguien me dé una breve reseña de lo que pudo entender en la clase pasada, de qué hablamos. Vamos a repasar un poquito. ¿Y en qué piensan ustedes que le va a beneficiar este módulo? Vamos a ver. ¿Recuerdan algo de lo que hablamos en la clase pasada? Levantando la mano, voluntarias. Algunos de los temas que vimos, ¿recuerdan? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Por qué ustedes creen que es importante este módulo? ¿En qué las va a beneficiar? Está muy tímida hoy. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Vamos a soltarnos un poquito. Vamos a ver una voluntaria. Vamos a leer el objetivo de este módulo. ¿Qué nos proponemos lograr con el mismo? ¿Quién se ofrece a leerlo? Profe, la letra no se ven cortada, tiene que ponerlo como más pequeño. Ahí, ya. Ahí. No, todavía, ponerlo más para el centro. Ah, ok, ya vi. Que están muy grandes. Vamos a ver. Todavía. Está un poquito. Vamos a arreglarlo acá. Vamos a ver, ahí se ve bien. Sí, Ok. Adelante. ¿Quién se ofrece a leer el objetivo, por favor? A ver si avanzamos. Yo, maestra, Ana, muy bien. Adelante. objetivo del módulo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y acentuación en la redacción de documentos administrativos, comerciales, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Bien, este es el objetivo que pretendemos lograr, que al finalizar ustedes puedan aplicar esas técnicas que acaba de mencionar su compañero.
bajo supervisión, pero con cierto grado de autonomía. Comparto nuevamente en un segundito. Hubo un pequeñito inconveniente ahí. Ahora sí. Ay, que se me fue una copia de esa presentación que no estaba terminada. Entonces, vamos a repasar el programa de este módulo. Recuerden que el primer módulo que vimos fue formación humana con una duración de 20 horas. Luego continuamos con comunicación, relaciones humanas y gestión de servicio al cliente. Estamos ahora en gramática, ortografía y redacción. Y próximamente vamos a ver los dos últimos módulos. Estoy un poquito preocupada porque estoy viendo poca participación en los encuentros, a pesar de que hoy hay más. Y me gustaría saber si ya ustedes han coordinado los grupos de trabajo. Me gustaría que desde ya formemos esos grupos de trabajo, porque eso me va a asegurar a mí que no hayan inconvenientes al final. Entonces, desde ya vayan formando esos grupos y me lo envían en privado. Profe, yo voy a trabajar con fulana, fulano y fulano. O sea, se ponen de acuerdo y me envían los grupos de 3 personas. Y lo pueden hacer hoy mejor, porque necesito saber cuántos participantes están en disposición de llegar al final, ¿verdad? Con ese proyecto. Entonces, pueden ir formándolo desde ya. Entonces, los objetivos que pretendemos es que usted pueda enunciar los componentes de la palabra escrita y la división silábica según procedimientos establecidos, que puede identificar componentes de la palabra escrita y la división silábica según procedimientos establecidos, y que usted puede evidenciar el dominio y manejo de los componentes de la palabra y la división silábica según las especificaciones dadas. Estaba preguntando de que, cuáles temas vimos la semana pasada. Antes de continuar con esa parte, vamos a recordarles que en esta opción formativa vamos a utilizar diferentes técnicas. En esta ocasión vamos a usar la lluvia de ideas y la expositiva. Y tenemos como objetivo que esta sea participativa, o sea, que ustedes puedan aportar, preguntar, en fin, estar activas, ya que ustedes son las protagonistas de esta formación. Recuerden que vamos a trabajar al final, como les dije, con un proyecto usando la metodología ABP. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿en qué usted cree que le va a beneficiar este módulo de gramática, ortografía y redacción? ¿Qué cree que es importante? Profesora, Ajá, Lady. eh, es importante porque imagínense la gramática, es el conjunto de reglas para hablar y escribir correctamente. Y una secretaria, wow, tengo problemas con la batería. Una secretaria que no sepa hablar o escribir correctamente se le hace, eh, bueno, muy difícil cumplir con el rol como secretaria. O sea, es muy importante dar y escribir correctamente. Principalmente escribir correctamente. Muy bien, vamos a escuchar a Pavel de Peña. Entiendo que es de suma importancia, nos va a servir bastante para lo que es una buena comunicación.
que como secretaria va a ser muy necesario. Resultado. El resultado de aprendizaje es que usted pueda manejar los componentes de la palabra escrita, la división silábica. Eh, Vamos a manejar varios temas, entre ellos hablamos de la división silábica y también que usted pueda manejar, ¿verdad? Adecuadamente los diptongos, triptongos e hiatos. Entonces, la semana pasada vimos algunos conceptos de gramática. Recordemos que la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, ¿verdad? Así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Y que incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. Hablamos también de la función en el idioma que tiene la gramática. También vimos algunos conceptos importantes que ustedes deben manejar ya, como fonemas, sustantivo, artículo, verbo, adjetivo y preposiciones. Si yo le dijera a usted ¿qué es una preposición? ¿Cómo usted respondería? Vamos a ver, levantando la mano. Deben repasar lo que vamos impartiendo, los encuentros, ya que eso es lo que va a garantizar su aprendizaje al final. Bien, las preposiciones son las palabras que relacionan los elementos de la oración y sirven para indicar origen, lugar y frecuencia. Hablamos también de que el sustantivo es la palabra que nombra cosas, animales o personas. El artículo es la palabra que acompaña el sustantivo para determinarlo y el verbo expresa cambio, acción y movimiento. El adjetivo modifica el sustantivo dándole una característica y el pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo. Entonces, aquí vimos cómo está dividida la gramática, ¿verdad? Y hablamos de los grafemas y fonemas del idioma. ¿Alguien me puede dar una reseña de ese tema? Grafemas y fonemas del idioma. Eso lo explicamos en la clase pasada. Y siempre me gusta dar un retoque a los temas para que se afiance el aprendizaje. A ver, levantando la mano, me gustaría escuchar qué ustedes pudieron entender de este tema. Grafemas y fonemas del idioma. Ana Iris. Maestra, aunque yo no participé en la clase pasada, pero yo entiendo que el fonema es la unidad mínima distintiva en en el plano fonémico. Y el grafema, la unidad mínima distinta en el plano gráfico. Bien. Entonces, nosotros discutimos aquí que cada hablante, ¿verdad? Según donde viva, puede articular de una manera diferente. Por ejemplo, una persona que vive en Santo Domingo no va a hablar igual que una persona que vive en Santiago. Y una persona que vive en Santiago no va a hablar igual a una persona que vive en el este. Porque tenemos un acento, ¿verdad? Que nos distingue a sí mismo. Pusimos un ejemplo de un español de Castilla que no va a pronunciar la misma forma que un uruguayo o boricua, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este tema, que cada hablante, según su región, puede hablar de una manera distinta. Sin embargo, cualquier hablante de español reconoce sonidos distintos como variantes de un modelo de sonido que es compartido por todos. Entonces, hablamos de que los fonemas, como acaba de decir la joven, son los modelos de realización de los sonidos construidos en la mente de cualquier hablante. Por ejemplo, el fonema P permite diferenciar entre la palabra pato de gato. ¿Por qué? Porque lo único que lo va a diferenciar es la letra P. O sea, el sonido que escuchamos cambia con la letra al principio de esa palabra. Y los grafemas
son las unidades mínimas de la lengua escrita que, al igual que los fonemas de la lengua oral, permiten distinguir significados. Hablamos también de diptongo, triptongo e hiato. Me gustaría escuchar, vamos a ver qué ustedes entienden por diptongo, triptongo y hiato, si pueden establecer ya diferencias entre ellos. Me gustaría escuchar si pueden darme algunos ejemplos eh, de diptongo, triptongo e hiato. Maestra, Sí, puedes hablar, Rosandi. Yo tenía el micrófono apagado, disculpa. Tengo aquí a Ariandi, ella está activa, y luego a Rosandi. Rosandi. Sí, de acuerdo a la definición que usted tiene aquí, que es la combinación de dos vocales en una sola sílaba, esta puede ser la I o la U. Entonces, dentro de los ejemplos podríamos tener cielo, cuerpo. No sé si estoy en lo correcto, de acuerdo a la definición que dice aquí, que sería uniendo esas dos vocales. Usted dijo, eh, hablamos de que, bueno, tenemos aquí es usted que tiene la mano levantada, Ariandi. Sí. Hablamos de que diptongo es la combinación de dos vocales en una sílaba, ¿verdad? Y que una de esas vocales puede ser la I o la U, pero sin acento tónico. O sea, puede ser cualquiera de esos ejemplos. La palabra que usted puso de ejemplo fue, Cielo, maestra, cielo y cuerpo. gracias, Ariandi. Bien, continuamos. Eh, Estás en lo cierto, en cielo hay un diptongo. ¿Por qué? Porque como dice la definición que vemos en pantalla, una de esas vocales para conformar diptongo pues debe ser la I o la U y que no tenga acento tónico, por lo que esa palabra sí se puede considerar un diptongo. Entonces, aquí hay 14 combinaciones que forman un diptongo. Por ejemplo, paisaje, pausa, reincidir, reunión, heroico, Sousa, magia, nieve, violeta, triunfar, cuenta, ruido, cuidar, ciudad, Europa, peinar, entre otros. Y nosotros hablamos también de que los diptongos se dividen en crecientes, decrecientes y homogéneos. Los crecientes son los que empiezan por vocal cerrada, como la I y la U, porque al pronunciarlo aumenta la abertura de la vocal. Dentro de estos están IE, IA, IO, UA, UE, UO. Dentro de los decrecientes, los que terminan en vocal cerrada, están I, A, O, OI, AU, EU, O. Y los homogéneos son los que empiezan y terminan por vocal cerrada. Entre esos están IU y UI. Hablamos de que triptongo es la combinación en una sílaba de 3 vocales. ¿Quién me puede dar un ejemplo de triptongo, por favor?
levantando la mano. Ariane. 3 vocales juntas, ¿verdad, maestra? Según el ejemplo, es la combinación de una sílaba de 3 vocales. Ok, podríamos decir Paraguay, Una sílaba. que tiene 3 vocales juntas. Entonces, es importante mencionar que están formados por una vocal abierta, por ejemplo, puede ser A, E, O, que ocupa la posición Ajá. intermedia, y 2 vocales cerradas, por ejemplo, I, U. O sea, que debe haber una combinación entre esas vocales que acabamos de mencionar. Bien, maestra, buey. Entonces, la palabra buey tenemos así, sí, contiene un triptongo, porque en ella la vocal abierta, E, va precedida y seguida por 2 vocales cerradas. Y como al final hay un fonema, ¿verdad? Una Y, ahí sí podríamos tener un triptongo. Güey, Bien, maestra, miau. O sea, miau, tiene 3. Sí, tiene una abierta, una exacto, cerrada. O miau. sea, una abierta, dice, y una abierta y 2 cerradas. Sí, esa palabra tiene un triptongo. Porque el triptongo se va a formar cuando hay una vocal abierta entre 2 vocales cerradas. Y ninguna de las vocales cerradas es tónica. Y en este caso, la secuencia eh, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada es I, A, U. Exacto. Tienes razón. Entonces pueden darse las siguientes combinaciones para formar un triptongo. I, A, U, I, A, I, A, U, A, I, U, A, U, I, E, U, etcétera. Les invito a que ustedes puedan leer y repasar todo esto. Hablamos también de los hiatos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de hiato? Vamos a ver. Un ejemplo de hiato, profesor. ¿Cuándo hay un hiato? Raúl, Perdón, ¿usted dijo? Raúl, pues media. Raúl, exacto. Déjame Tenemos cuál más. Raúl, vocal Raúl. fuerte más una vocal débil acentuada. Exactamente. Eh, Raúl, Raúl. Exacto. Ana Iris levantó la mano. Yo la bajé, como la otra compañera iba a decir lo mismo. Entonces continuamos. Decíamos que en Raúl hay hiato, ¿verdad? Porque hay una vocal fuerte más vocal débil acentuada. También un ejemplo de vocal fuerte sería alegría, vocal fuerte más débil acentuada. Por ejemplo, alegría, astronomía, raíz. Y también podría ser, se podría dar un hiato cuando hay una vocal con otra vocal. Por ejemplo, creer, leer y coordinar. Entonces deben repasar todo eso para que puedan dominar esos temas, que son lo más importante de este módulo. Si usted domina esas cosas, la división de las sílabas, los diptongos, triptongos y hiatos, usted puede tener una mejoría significativa en su ortografía y gramática. Entonces, también vamos a hablar de la clasificación de las palabras por su número de sílabas. Eso lo vimos. Me gustaría ver las manos de ustedes participando. Vamos a ver. ¿Cuándo una palabra es monosílaba? ¿Me podrían dar explicación de cuándo hay una palabra monosílaba? Rosana. Una palabra monosílaba está compuesta por una sola sílaba. Como se ve en la pantalla, un ejemplo, luz, mil, rey, dos. Muy bien. ¿Y las bisílabas? ¿Me podrían dar algunos ejemplos de bisílabas?
Maestra, dice que la palabra bisílabas es cuando están compuestas por dos sílabas. Por ejemplo, alfa, algo, alma, casa, cama. Una palabra que no esté ahí, vamos a ver, ¿cuál podría ser una palabra bisílaba con dos sílabas que no esté en el ejemplo? Venir. Venir. ¿Por qué? Porque tenemos dos sonidos, ¿verdad? Dos sílabas. Y trisílabas. Vamos a hablar de las palabras trisílabas. ¿Cuáles son esas palabras? Ana. Tengo a Ana y tengo a Ariandi. Ah, es Ariandi que tiene la mano levantada. Puedes hablar, Ariandi. La trisílaba, maestra, son las que están compuestas por tres sílabas. Y un ejemplo de la misma sería comida, conocer, camello, entre otros. Muy bien, Ariandi. Vamos a continuar. Ah, tenemos a Carla, que está levantando la mano también. Un ejemplo de trisílaba sería caminar. Está compuesto por tres sílabas. ¿De acuerdo? Y las tetrasílabas, vamos a ver las que tienen cuatro sílabas. Vamos a ver algunos ejemplos de estas palabras. Por ejemplo, América. ¿Cuántas sílabas tiene? Vamos a ver. Tetrasílabas, las que tienen cuatro sílabas. Aquí tenemos bañadera, bolígrafo, benévolo, barítono, celebrado. O sea, ustedes van a contar los sonidos y ahí van a tener la clasificación de las palabras por el tipo de sílaba. Hay un ejercicio, ¿verdad? Una actividad en la que ustedes van a trabajar con ese tipo de tema. Entonces, las pentasílabas, vamos a ver, ¿quién me da un ejemplo de una pentasílaba? Las que tienen cinco sílabas. Un ejemplo podría ser catolicismo. Exactamente. Muy bien. Entonces, ven qué sencillo. Cuando usted puede identificar las reglas y técnicas para la división silábica, usted va a poder separar las palabras adecuadamente. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a separar las palabras en sílabas? Vamos a ver. ¿Por qué usted cree que es importante? Levantando la mano. ¿Quién me dice por qué es importante que nosotros sepamos la correcta división silábica? Ruth. Yo creo que nos ayuda a una mejor pronunciación de cada. ¿De acuerdo? Rosani. Yo pienso, maestra, que es importante porque nos ayuda a saber cómo la palabra está articulada. Entonces, cuando estamos redactando, podemos saber así dónde una palabra, según la tonificación, lleva un acento, por ejemplo. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Nosotros vimos algunas reglas básicas de la división silábica. Algunas de esas reglas que vimos fue que todas las vocales pueden formar sílabas por sí mismas, que todas las sílabas también deben estar compuestas por al menos una vocal y que toda consonante, secuencia de consonante que se encuentra al final, se une con la vocal anterior para formar una sílaba. Un ejemplo de esto es azul. Vemos que tenemos la vocal A más la sílaba azul y formamos la palabra azul. Asimismo también tenemos camisa, que sería otro ejemplo, que sería una secuencia de consonantes. Camisa.
Cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, forma sílaba con la vocal siguiente. Por ejemplo, época. Otra de las reglas que vimos es que cuando son dos las consonantes que estén entre dos vocales, se pueden dar dos casos, los cuales son, primero, el grupo constituido por BR, CR, DR, GR, FR, entre otras, son siempre inseparables y forman sílaba con la vocal que les sigue. Les invito a que ustedes puedan leer esa parte para que puedan documentarse de ese tema. Estamos repasando, vamos a ir avanzando porque tenemos el tema de hoy. Entonces, también hablamos de las reglas ortográficas particulares y generales. Dijimos que la ortografía en definitiva es un código y que nuestro idioma comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII, sobre todo a partir de la fundación de la Real Academia Española. Y gracias a las reglas ortográficas aceptadas por consenso, toda la comunidad lingüística se facilita la comprensión de los textos, ya que cada persona sabe cómo tiene que escribir cada término. Hablamos también de que las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen grafías y sonidos similares, porque la ortografía es un poquito compleja. Cuando desconocemos las reglas, se torna complejo usted poder saber cómo escribir correctamente una palabra y cómo separarla y hasta acentuarse. Un ejemplo de regla ortográfica es aquella que indica que después de la letra M se escribe la letra B y no la V. Por ejemplo, si usted va a escribir también, si usted escucha, ¿verdad? Escucha esa palabra, usted puede escribirla con V o con B si no sabe esta regla ortográfica de que después de la letra M se escribe una letra B, B larga, no V. De manera similar, hay otra regla que señala que tras la N se debe escribir la V en lugar de la B larga. Por ejemplo, convidar. Después que usted tenga una palabra con N, ya usted sabe que si lleva una B, debe usar V en vez de B larga. Y hablamos del acento, que es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba en una palabra. Hablamos de la clasificación de las palabras según la posición de las sílabas tónicas. Ahí hablamos de las agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Quisiera escuchar que ustedes me digan los conceptos y algún ejemplo de cada una de esas palabras para ver si pudieron entender esos temas correctamente. Vamos a ver. Tenemos a Rosani con la mano levantada. Las palabras agudas son las que llevan la tilde en la última sílaba. Por ejemplo, acción, bebé, según, papá, mamá. Las palabras esdrújulas son las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Y las sobresdrújulas, la que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Las esdrújulas, exacto. Y las llanas, ¿verdad? Hablamos de las llanas, que son las que llevan tilde la penúltima. Ejemplo de estas. Vamos a ver, de las llanas. ¿Quién me da un ejemplo de una palabra llana? Que no se encuentra en el ejemplo. Levantando la mano. Útil, podría ser más, útil. Útil, sí, porque tenemos acento en la penúltima sílaba. Entonces, las sobresdrújulas se forman a partir de un adjetivo más el sufijo mente o añadiendo dos pronombres personales a una forma verbal. Usualmente llevan tilde a menos que el adjetivo del que se forma no tenga tilde. ¿Quién me da un ejemplo de palabras sobresdrújulas? Vamos a ver. Palabras sobresdrújulas.
Maestra, una palabra sobre esdrújula es cálidamente. Cálidamente. Muy bien. Entonces, también hablamos de que el acento prosódico se divide en el acento léxico, acento oracional y acento diacrítico o tilde diacrítico. Vamos a avanzar. También hablamos de el uso de las letras mayúsculas. Dijimos que nosotros debemos escribir con tilde cuando la regla de acentuación lo indica. Si una palabra lleva acento, aún esté escrita en letra mayúscula, usted debe acentuarlo. Bien, muy importante. Esos son los temas que vimos. En el día de hoy. Entonces, para la próxima semana, nosotros vamos a continuar con el uso de la letra B, V, C, S, Z, G, J, H, Y y doble L. Entonces, vamos a tomar un pequeño receso. Cuando regresemos, el encuentro de hoy va a ser más corto porque es un encuentro de seguimiento, ya que este módulo va a finalizar el día 14. O sea que tenemos el encuentro el día 10. El día 10 vamos a cerrar este módulo y abrir el siguiente para que el domingo 14 entonces ustedes puedan iniciar el 15 con el próximo módulo. Entonces vamos a tomar 10 minutos de receso. Cuando regresemos vamos a hacer preguntas de los temas que hemos visto y vamos a ver si tienen alguna interrogante sobre las actividades que ustedes tienen asignadas para esta semana. Entonces, tomen 10 minutos. Nos vemos a las 5 y... Vamos a tomar 10 minutos, a las 5:13, entonces volvemos. ¿De acuerdo? Maestra, yo tengo que decirle que yo tengo una clase. Ahora. ¿Hasta qué hora va a ser la clase de hoy? Yo tengo una clase a las 6 de la tarde. No, vamos a terminar antes. Eso es lo que le estoy diciendo. Vamos a terminar antes porque es un encuentro de seguimiento. Vamos a terminar antes. Unos minutos más. Entonces, tienen un recesito para que hagan cualquier necesidad y volvemos un ratito. ¿De acuerdo?
Bien, regresamos. Vamos a analizar los logros que hemos alcanzado en esta clase, que pudimos aprender en la tarde de hoy. Entonces, para esto voy a pedir que ustedes participen levantando su mano, me digan qué logros pudieron obtener en la clase de hoy. Vamos a ver, les escucho. Ana Iris. Bueno, maestra, los logros que pude tener en la clase de hoy fueron los siguientes. Estuve una retroalimentación sobre lo que es la ortografía, la gramática, también sobre las palabras, sobre drula, o sea, todo eso me enseña, eh, todo eso nos enseña a tener una mejor forma de expresarnos, de escribir, ya que como secretaria vamos a estar al mando, o sea, de nosotras somos las que vamos a escribir todo, la que nos tenemos también que expresar cuando un cliente va a la oficina, a la oficina o donde estemos trabajando, tenemos que hablarle o sea, de la forma correcta, de tener una buena forma de comunicarnos con él. Yo entiendo que para mí eso es un logro que podemos tener con la explicación que usted dio y con todo el material. Muy bien, vamos a escuchar a Nicole. Nicole. En el día de hoy pude aprender sobre la división de sílabas, que son muy importantes, ya que mejora lo que es la pronunciación y facilita la escritura y también la lectura, y ayuda a lo que es la ortografía a la hora de poner en práctica, ya sea el secretariado. Muy bien. Entonces, vamos a repasar las reglas que planteamos al principio. ¿Ustedes creen que se están cumpliendo las reglas? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Ustedes creen que se están cumpliendo las reglas que tenemos propuestas para los encuentros? Ruth, Maestra, hay algunas que no realmente se están cumpliendo, como lo de encender la la cámara, de la cámara. no hay forma. Yo no sé qué timidez. Creo que una sola a veces le enciende, una sola. Vamos a mejorar los puntos que estemos, en los que estemos débiles y a fortalecer, ¿verdad? Fortalecer. Entonces, en síntesis, en el día de hoy repasamos, ¿verdad? Los temas de la semana pasada, como fueron los conceptos de gramática, la función del idioma, la clasificación de los fonemas, también hablamos de la división, de cómo está dividida la gramática, la clasificación de las palabras según el número de sílabas, y hoy entonces vimos algunas reglas de la división silábica y las reglas de ortografía eh, para las palabras mayúsculas. Hablamos también del acento y la clasificación de las palabras según eh, la sílaba tónica. Es muy importante, como acaban de mencionar, que ustedes manejen esos temas. Entonces, vamos ahora a escuchar si ustedes tienen alguna duda de las asignaciones que están en la plataforma. Me informan, me levantan la mano. Si tienen alguna duda al respecto, me dicen cómo van o si está todo claro, las actividades. ¿Tienen alguna duda de las actividades que tenemos en la plataforma? ¿O están todo claro? Vamos a ver, quiero escucharlas. ¿Necesitan alguna asistencia en alguna actividad?
Bien, al parecer está todo claro porque no dicen nada. Entonces, vamos a Ruth. Lo que yo le dije, profesora, conmigo, lo de la plataforma, pero no sé, yo voy a tratar de entrar aquí, porque yo estaba entrando ayer en la oficina para ver si también sería un problema de allá A Cleidy. Cleidy, cuando nos sí. desconectamos, usted me va a escribir en privado, se va a conectar a la plataforma y vamos a ver Sí. cuál es el error para solucionar eso hoy y usted pueda entonces entregar esas actividades en las fechas establecidas. Yo estoy anotando los nombres de los asistentes. Tengo a Ana Iris, Ruth, Nicole, Carla, Magdalena. Profesora, Ajá, profe, sí. ¿por qué usted no, usted misma hace los grupos, usted misma, no sé, yo propongo eso, no Ah, si sé si ustedes hay me que dan permiso, yo feliz de ¿qué la vida. dicen las chicas? Exacto. Yo creo, vamos a ver qué dicen las demás. Sí, ¿Qué pues dicen las demás? podría ser, porque Porque es que así, a veces uno le escribe quizá a alguien y no sé yo prefiero que usted lo haga el grupo, lo organice. vamos a trabajar en eso para que desde ya vayamos formando esos grupos. Y así con tiempo sabemos con quién no vamos a contar, porque sé que algunas han abandonado el curso. No están todas las que empezamos. Recuerden que al principio teníamos una imagen con una montaña. Yo no le puse esa imagen a ustedes de reflexión. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces algunas seguro que subiendo la montaña quedaron a la mitad y se devolvieron. Y hay algunas que están aquí, ¿verdad? Al pie del cañón, ya a punto, ¿verdad? Más de la mitad del curso y que tienen la decisión firme de terminar su curso. Entonces, hay una carita riéndose ahí, Carla. Ay. Entonces, sí, algunas se devolvieron, pero algunas están aquí. La mayoría está aquí. Lady, Anaíris, Ruth, Nicole, Carla, Magdalena, Ángela, Ariandi. Tenemos dos Carla. Carla Pérez, no, Lady Linares, que está aquí. Lady. Esto es para la lista. Y Ruth Baez. Muy bien, entonces, para la próxima clase vamos a ver el uso de algunas palabras y como no tienen ninguna duda, pues entonces vamos a dar por terminado el encuentro de hoy. Nos vemos la próxima semana para concluir este módulo y dar inicio al siguiente. Si tienen alguna duda o se les presenta alguna inquietud, me pueden escribir, ¿de acuerdo? Por la plataforma, en el foro de dudas o por WhatsApp. Entonces, pasen buenas tardes y bendiciones a todas. Amén. Nos vemos. Igual a usted y muchas gracias. Igual.